Nosotros, los franciscanos de María, tenemos un carisma puesto por el Espíritu Santo que consiste en enseñar a agradecer a Dios y como consecuencia también a la gente que vive a nuestro alrededor. Esto fortalece los vínculos de la familia, que nos ayuda a ser menos egoístas. También nos sana porque nos hace ver la parte positiva de la vida y no estar siempre fijándonos en lo que va mal. Pero con respecto a Jesús, este agradecimiento tiene siempre a la Virgen como modelo porque nadie como ella amó a su hijo. Nadie como una mamá ama a su hijo. Y cuando nos fijamos en cómo amó la Virgen a Jesús, vemos que hay 5 puntos esenciales en esta imitación de María en el amor a Jesús. La primera cosa grande que hizo la Virgen fue la disponibilidad para ser madre de Jesús. Aquel fiat al ángel, aquel fiat a Dios delante del ángel. Por lo tanto, la primera cosa es la maternidad. Una maternidad irrepetible, única, pero a la vez una maternidad que se puede hacer también desde el punto de vista espiritual, gracias a que con el amor recíproco el Señor se hace presente en medio nuestro como Él prometió. Donde 2 o más están unidos en su nombre, en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por lo tanto, podemos imitar a María en su maternidad divina, permitiendo con el amor recíproco que el Señor se haga presente en medio nuestro. El valor extraordinario de la unidad. La segunda cosa que hizo la Virgen, que hace una mamá, además de que el hijo nazca, es cuidarle. Y eso para nosotros que es un gran compromiso de estar al lado del que sufre, al lado de cualquiera, porque hay muchos tipos de sufrimientos y todos tenemos alguna o varias cruces. Estar al lado del que sufre porque en él está Cristo forma parte de nuestra misión de imitar a María en su amor a Jesús. La tercera cosa que hacemos, que nos fijamos de imitación a la Virgen, es la evangelización. La mamá no solamente hace que el niño nazca, no solamente le alimenta, le da las medicinas, le arropa cuando hace frío, la mamá también educa. La educación es la evangelización. Por lo tanto, para nosotros es esencial la evangelización. Hablar de Dios, hablar del amor de Dios y hablar del amor a Dios. No un amor a Dios opcional, sino un amor a Dios que es un amor, un acto de justicia. Es nuestro deber amar al Dios que nos ama. El cuarto punto es siempre, yo creo que es importante, pero hay tiempos en que es más importante que otros. El cuarto punto es la defensa de Jesús. Una mamá defiende a su hijo. Y tenemos un hecho concreto, narrado en el Evangelio, el que la Virgen defiende a Jesús es cuando, junto con San José, se lo lleva a Egipto para evitar que Herodes lo mate. La defensa de Jesús. Una mamá ve que están pegando a su niño y sale a defenderle, por lo menos a protegerle, se entera de que le hacen bullying en el colegio y va a hablar con el director, en fin, una mamá no se queda indiferente ante un daño hecho a su hijo. Esta defensa de Jesús, como María, tiene un estilo. Ese estilo es rechazar de plano completamente la violencia, pero no confundir el rechazo de la violencia con la cobardía, con la pasividad, con la indiferencia. Y el último punto de la imitación de María en el amor a Jesús es la propia identificación con Cristo en su cruz. María al pie de la cruz se hace uno con Jesús. Lleva su cruz, que es la de su hijo, y así le ayuda a él, en ese momento, le ayuda a él a que termine la obra que había empezado. Nunca Cristo fue abandonado por el Padre, pero sí experimentó ese abandono como él propio, como el mismo Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay abandono real, hay experiencia de abandono, algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. María, en cambio, es la que siempre está. Jesús experimenta el abandono del Padre porque el Padre está detrás y le sostiene, pero en cambio nunca experimenta el abandono de la Madre. La Madre está delante. El Padre le sostiene sin que Jesús le vea. La Madre le sostiene a base de verla. Él se apoya en ella. Esta es la imitación de María en su amor a Jesús. Y os acabo de decir que hay que hacer estos 5 puntos siempre, pero hay momentos y momentos. O sea, cuando el ángel le dice a San José: coge al niño y a tu madre y huye a Egipto, porque Herodes le busca para matarle,
En ese momento, seguro que en ese mismo instante, San José despierta a la Virgen, los dos empiezan a preparar lo imprescindible y en muy poco tiempo ya estaban camino del sur huyendo, porque no sabían cuánto tardarían en llegar los soldados. Salieron no a uña de caballo, que no tenían, sino a uña de borrico. Salieron huyendo rápidamente. No era el momento para que le dieran una catequesis al niño. No sé si la mamá, antes de salir, le dio unas gachas para que el niño estuviera alimentado o no. Bueno, pero hay momentos en que hay que hacer una cosa y hay momentos en que hay que hacer otra. El momento que vivimos es un momento en el cual hay que poner el acento, no exclusivamente, porque los otros puntos son siempre imprescindibles, pero hay que poner el acento en la defensa de Jesús. ¿Por qué? Lo mismo que entonces Herodes busca al niño para matarle. Por eso, este año que estamos siguiendo nuestro programa de formación, programa que estaba previsto, no es que he cambiado en absoluto el plan que tenía, este año nos toca empezar a estudiar, a conocer un poco más la figura de Jesús. Y me ha parecido realmente providencial. Repito, esto estaba previsto al margen de las circunstancias que en este momento vive la Iglesia. Pero a mí me ha parecido que la Divina Providencia ha preparado las cosas para que esto fuera así. Como recordaréis, el año pasado profundizamos rápidamente, porque dedicar un curso entero al Antiguo Testamento es poquísimo, pero bueno, hemos profundizado en las cosas esenciales, algunos de los grandes libros, pues el libro del Génesis, el libro del Éxodo, los profetas, los jueces, bueno, los salmos, algunas de las partes esenciales del Antiguo Testamento. Ahora ha llegado el momento de entrar a conocer a Jesús, que ya le conocemos, conocerle un poco más. Y nos encontramos con una primera dificultad. Este Jesús, ¿quién nos dice que lo que cuenta el Evangelio es verdadero? Primera dificultad. Y esta dificultad no es nueva, pero tampoco es demasiado antigua. Es una cuestión que nuestros predecesores, no los inmediatos, pues no se plantearon nunca. Y sin embargo, que desde hace ya un buen puñado de años, y hoy de una forma especial, pues se lo están planteando y nos lo están planteando. Hasta el punto de que la mayor parte de los estudios, no digo ya bíblicos, sino evangélicos, es decir, de los estudios sobre los evangelios, o incluso diría sobre el Nuevo Testamento, pero en particular sobre los 4 evangelios, no son estudios sobre Jesús, sino sobre los evangelios. Es decir, en la mayor parte de los casos, lo que hacen los estudiosos es estudiar el libro. Estudian el libro, su estructura, su idioma, sus circunstancias, su autor, la época en que fue escrito, si es histórico, si no es histórico, si tiene una parte en comparación con los otros 3 evangelios. Estudian el libro, pero no nos enseñan quién es el personaje. Es como si estuviéramos describiendo un relicario que tiene dentro engarzado un precioso diamante o una perla exquisita y nos estuviéramos fijando en el relicario y no en el diamante o en la perla. Y eso hace que, por desgracia, en una gran cantidad de casos, me atrevo a decir la mayoría, no sé incluso si la inmensa mayoría, pero luego la mayoría, cuando una persona, un joven, entra en el seminario o un laico acude interesado en conocer más a Jesús, acude a un curso de Biblia que dan a lo mejor en su parroquia o que está organizado por la diócesis o, en fin, por alguna congregación religiosa, con frecuencia, ese laico o ese seminarista experimenta una crisis de fe. No ha salido fortalecido cuando ha ido a hacer esos estudios, no ha ido con la frialdad, objetividad y distancia del que va a estudiar la novela de Agatha Christie, ¿no? Donde tú no estás estudiando a Poirot, por ejemplo, o a Miss Marple, sino que tú estás estudiando
la estructura, cómo ella desentraña los casos, siempre lo mismo, pistas falsas, bueno, estudiar la estructura del libro. Bueno, pero a mí Poirot es un personaje ficticio, o Miss Marple también. Aquí estamos hablando de Jesús. Y por eso, claro, crea esto una situación tremenda que hace que no pocos. Pero cuando esto pasa, las consecuencias son terribles. Por ejemplo, un muchacho que entra en un seminario, la inmensa mayoría, habrá casos en que no, pero la inmensa mayoría entra con un deseo de amar al Señor. Ha sido catequista, ha estado en un grupo juvenil, es hijo de una familia católica practicante o viene de una experiencia de conversión. Quiere amar al Señor, quiere ponerse al servicio del Señor. Si durante sus estudios empieza a titubear sobre la fe en el propio Cristo, eso va a repercutir peligrosísimamente en su motivación. Y esa motivación se va a ir desplazando, y naturalmente no se hace de forma casual, se va a ir desplazando del origen, Cristo, del cual ahora ya se duda, hasta la gente. No sé si cuando erais estudiantes os hicieron leer San Manuel Bueno Mártir de Unamuno. Es un caso típico. El cura ateo que ha perdido la fe, pero que nadie sabe que ha perdido la fe. ¿Y qué hace? Da una imagen extraordinaria. Pero llega uno que es ateo y habla con él y le convence. No para que se haga creyente, sino que le convence porque dice, tener fe sirve para las buenas costumbres. Aquellas épocas de Unamuno, bueno, las épocas de Unamuno y también de Millán Astray y de otros, pero bueno, de Unamuno en Salamanca. Y este ateo aparenta que se hace católico porque piensa que eso es bueno para la sociedad. Es decir, poco a poco, estos jóvenes, que repito, han entrado, la mayor parte de ellos, amando al Señor y con ganas de amarle, han visto cómo se entibiaba su relación con Cristo, cómo era enfriada, hasta el punto de que, pasados esos años de formación, desde luego no todos, ni mucho menos, gracias a Dios, pero sí un buen porcentaje, no salen sacerdotes de Cristo, sino que salen sacerdotes activistas sociales. Lo que importa es hacer el bien. La gente, en las distintas causas que cada momento son las causas de la moda. Hoy la moda es la ecología, bueno, o los emigrantes, cosas que hay que defender, por cierto. Hay que ayudar a los emigrantes y hay que defender la naturaleza. Pero el motivo o ha quedado en un segundo término, el motivo inicial, el verdadero, o incluso ha desaparecido. Naturalmente, este joven sacerdote, que después va a tener que soportar los años de desgaste naturales como se soportan en un matrimonio, este joven sacerdote se encuentra sin raíces, le han cortado las raíces. Es, por lo tanto, más fácilmente susceptible de ser tentado en cosas que son no solamente pecados, sino a veces incluso delitos. A mí me parece que la situación actual la expresó, sin saber que estaba hablando de esta época, Santa María Magdalena, cuando en la mañana de la resurrección, María Magdalena acude al sepulcro porque Jesús es asesinado, martirizado el viernes por la tarde, le entierran a toda prisa porque no podían hacer ya nada en cuanto se ponía el sol. Con la puesta del sol empezaba el Sabbat, el sábado, por lo tanto tiempo de rigurosísimo descanso. Le entierran a toda prisa rápidamente y se marchan. Domingo por la mañana ha terminado el Sabbat, podían haber ido el sábado por la noche, pero ¿a dónde iban a ir el sábado por la noche? Y entonces María Magdalena, ella la primera, otras versiones dicen que va acompañada, ella se acerca al sepulcro para terminar la tarea y se encuentra con que el sepulcro está vacío. Sale asustada, no sabe a dónde ir, y entonces ve a Jesús y le confunde con el jardinero, con el
el labrador que tenía el cuidado de aquellos sepulcros. Y le pregunta, se han llevado al Señor, no sabemos dónde le han puesto, ¿usted sabe algo? Jesús, recordad, le dice, no le dice nada, le dice simplemente María, la llama por su nombre, porque es curioso que la voz es de las cosas que menos nos cambian. La voz es, después de que hemos pasado la crisis de la pubertad, la voz prácticamente es la misma, con algún, lógicamente, carraspeo mayor, es la misma prácticamente durante toda nuestra vida. La llama por su nombre y sin duda que la llama con una inmensa ternura y ella la identifica. Y Jesús le dice, pone a sus pies, no me toques, todavía tengo que hacer. Vale. Entonces, esa mujer va a anunciar, vete y dile a mis hermanos, a mis discípulos que he resucitado, bueno, va a cumplir aquella orden, aquel mandato que le da el Señor. Pero esa expresión de María, se han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto, es la expresión que hoy dicen muchos católicos, muchos seminaristas, es decir, muchos futuros sacerdotes, se han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Yo quisiera que en estos ejercicios y desde luego en este curso que empezamos ahora con los franciscanos de María, que es nuestro 7º curso de formación, pudiéramos encontrarnos con Jesús. No con un libro. Veremos también cosas técnicas, ¿veis? En la primera y segunda meditación de mañana las vamos a ver. Pero no vamos a encontrarnos con un libro. Vamos a intentar encontrarnos con Jesús. Con Jesús el Cristo, con Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a encontrarnos con Jesús. Y vamos a encontrarnos con Jesús de tal manera que nuestra relación con Él salga fortalecida. Repito, en un momento en el cual grandes personajes, por el puesto que ocupan, se atreven a decir públicamente, ¿cómo nos vamos a tomar esto en serio, lo que dice el Evangelio, si en aquella época no había grabadora? Te deja estupefacta la afirmación. Te deja estupefacto, dices, no me lo puedo creer, ¿no? Y que lo diga además quien lo dice. Nosotros nos vamos a acercar a Jesús con los ojos de la fe, también con las cosas técnicas que es necesario para poder dar respuestas a si esto es histórico o no es histórico, pero sobre todo con los ojos de la fe. Para que no tengamos que decir, se han llevado a Jesús y no sabemos dónde lo han puesto, sino que podamos decirnos y decir, aquí está Jesús, aquí está Jesús. De tal manera que estos a nuestro alrededor, que están muchas veces desorientados y como ovejas sin pastor, puedan encontrarse de nuevo con aquel que da sentido a todo. Estamos en la Iglesia por Jesús. Es por Jesús que somos católicos. Es por Jesús y porque nos asegura que la Iglesia continúa su obra por lo que somos católicos. Quiero terminar esta introducción leyendo un fragmento del prólogo del libro sobre Cristo que escribió el Papa Benedicto. Son 3 libros. El libro primero, que corresponde además, el primero que publicó es el de la vida pública, y en él hace un largo prólogo, una larga introducción, que es espectacular. Y voy a leer un fragmento de esa introducción. Dice Benedicto XVI, en los años 50, la grieta entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe se hizo cada vez más profunda. A ojos vistas se alejaban uno de otro. Pero, ¿qué puede significar la fe en Jesús el Cristo, en Jesús Hijo del Dios vivo, si resulta que el hombre Jesús era tan diferente de como lo presentan los evangelistas y como partiendo de los evangelios lo anuncia la Iglesia? Los avances de la investigación histórico-crítica llevaron a distinciones cada vez más sutiles entre los diversos estratos de la tradición. Detrás de estos, la figura de Jesús en la que se basa la fe era cada vez más nebulosa, iba perdiendo su perfil. Al mismo tiempo, las reconstrucciones de este Jesús, que había que buscar a partir de las tradiciones de los evangelistas y sus fuentes, se hicieron cada vez más contrastantes. Desde el revolucionario antirromano
que lucha para derrocar a los poderes establecidos y naturalmente fracasa, hasta el moralista benigno que todo lo aprueba y que incomprensiblemente termina por causar su propia ruina. Quien lee una tras otra algunas de estas reconstrucciones puede comprobar enseguida que son más una fotografía de sus autores y de sus propios ideales que un poner al descubierto un icono que se había desdibujado. Por eso ha ido aumentando, entre tanto, la desconfianza ante estas imágenes de Jesús, pero también la figura misma de Jesús se ha alejado todavía más de nosotros. Como resultado común de todas estas tentativas, ha quedado la impresión de que en cualquier caso sabemos pocas cosas ciertas sobre Jesús y que ha sido solo la fe en su divinidad la que ha plasmado posteriormente su imagen. Entretanto, esta impresión ha calado hondamente en la conciencia general de la cristiandad. Semejante situación es dramática para la fe, pues deja incierto su auténtico punto de referencia, la íntima amistad con Jesús, de la que todo depende y que corre el riesgo de moverse en el vacío. El siglo XX, ya empezando en el XIX, en filosofía se llama el siglo de la sospecha, porque grandes pensadores que lo constituyeron, que le dieron su forma, sobre todo en finales del XIX y primera mitad del siglo XX, se dedicaron a lanzar sospechas sobre todo. Y esto generó grandes catástrofes. Probablemente el padre intelectual de Hitler fue Nietzsche, con su teoría del superhombre, que él aplica a la raza aria. Y sin duda, el padre intelectual de Lenin y posteriormente de Stalin fue Marx y Feuerbach. También dentro de la Iglesia hemos vivido, lo dice el Papa Benedicto, los padres de la sospecha. Hay que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las cosas que te enseña la vida es que hay muy pocas cosas que sean casualidad. La divina providencia actúa y no es casualidad, es amor de Dios. Pero los hombres tienen no una divina providencia, sino una providencia, entre comillas, que viene del demonio. Algunos hombres. Toda esta erosión de la figura de Jesús, toda esta sospecha lanzada, todo este poner en duda la historicidad de Cristo, todo este alejamiento afectivo del Señor, porque ¿cómo vas a amar a alguien que no sabes si ha existido? O que no sabes bien si lo que te cuentan, que dice, que hizo, lo dijo, lo hizo. ¿Cómo vas a amarle? Todo esto tiene una causa. Destruyendo la figura histórica de Jesús, se ha arrancado al pueblo fiel y a los propios sacerdotes, se les ha arrancado la raíz. Y por lo tanto pueden dar todavía una apariencia, sobre todo por las obras sociales, pero es una apariencia que va a durar, como estamos viendo, poquísimo tiempo. No creo que sea fácil establecer una sola causa para la gran crisis, pero desde luego esta es una causa. Y esta es una de las causas principales. Se han llevado a Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. Necesitamos volver a encontrarnos con Cristo, enamorarnos de Él, estar seguros, ciertamente seguros, de que lo que cuentan los evangelios es verdad, de que lo que hizo, lo hizo, de que lo que dijo, lo dijo, de que nació, de que murió, de que resucitó. Sin esto, el cristianismo es una ONG, además llamada a desaparecer. ¿Cuántas veces me he encontrado con laicos que decían: Padre, yo creo, perdóneme por decirlo, pero yo creo que mi párroco, mi sacerdote, no tiene fe? Y a lo mejor eran buenos sacerdotes, pero quizá lo que ese laico expresa puede tener razón,
Pero lo que él no sabe, lo que él ignora, es que ese sacerdote, que no ha perdido completamente la fe, pero que no es la fe que debería tener, entró al seminario lleno de fe y fue probablemente en los primeros años un extraordinario seminarista o un extraordinario religioso, y que después el sistema deliberadamente organizado se encargó de poner en duda esa fe, de entibiar esa fe y en algún caso hasta de destruir esa fe, quizá para sustituirla por cosas como la acción social. Vamos a acercarnos, vuelvo a repetir, en estos días y nosotros los franciscanos de María en este año, con más calma que lo que va a ser estos días, lógicamente, a la figura de Jesús, para conocerle, para amarle. Hay que defender a Jesús. Hay que defenderle de aquellos de fuera y de aquellos de dentro, que con culpa o sin culpa, lo sabrá Dios, se han alejado del Señor y han hecho que los propios fieles se alejen del Señor. Les han quitado a los fieles del Señor y estos no saben dónde lo han puesto. Terminamos con un momento de oración.